Voy a hacer un paréntesis, nada más. Ustedes vieron que en este corto pasaje está la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios le habló a Felipe estando Felipe en Samaria. Pero el eunuco se iba para Etiopía. Entonces ahí quiere decir que Dios estaba en ambos lugares. Pero también está diciendo de que Dios estaba con Felipe en un lugar, sabiendo que había un hombre en otro lugar que necesitaba de Dios, la omnisciencia. Y por otro lugar, la omnipotencia de Dios. Lo arrebata de un lado a Felipe y lo pone en otro. Y después de que este eunuco se convirtió, lo arrebata nuevamente de un lugar y lo lleva al otro. ¡Qué increíble, qué Dios maravilloso! Ahora sí, Vilmita, tenemos mucho para leer, por favor, ahí vamos con todo. Habíamos hablado hace 3 semanas, yo hablé de una forma, digamos, negativa acerca del primer amor, porque de lo que estuvimos hablando es que la primera marca, el primer síntoma de que nosotros estamos perdiendo el primer amor es dejar la vida de oración. Cuando uno deja la vida de oración, usted puede estar totalmente en plena seguridad que está perdiendo el primer amor. Pero ahora lo vamos a ver de una manera positiva. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué significa? Y ahí leemos en Hechos capítulo 8, 26 y 27. Vilma, vamos de nuevo con ese pasaje. 26 y 27 de Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. En primer lugar, lo que nosotros vemos, lo que es el primer amor, es tener pasión por la persona de Dios. Pasión por la persona de Dios. Es interesante que este eunuco vino desde Etiopía. Ahora, usted tiene que entender, debemos entender, ¿dónde está Etiopía? Etiopía está abajo, exactamente abajo de Egipto, al sur de Egipto. Quiere decir que este etíope tuvo que cruzar una parte de Etiopía, cruzar todo Egipto hasta arriba, ir por el camino de Gaza, que hoy es donde están los palestinos, y ahí poder llegar a Jerusalén, hacer todo el camino dentro de Israel para llegar a Jerusalén. Ahora, esto no era un tiempo sencillo. Acá no era que agarrabas, como hoy día, agarras un avión y vas de un lugar del mundo a otro lugar del mundo con toda facilidad. Esto no era así. El camino era tremendamente largo, tremendamente difícil, era o a caballo, o en camello, o en burro, y era un sacrificio tremendo. No me cabe ninguna duda, sí. Perdón, 2.570 kilómetros. 2.570 kilómetros. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Yo creo que hay de norte a sur en Costa Rica, si yo no me equivoco, hay como 500 kilómetros. Así que sería hacerlo 5 veces. Ir y venir, ir y venir, ir y venir 5 veces.
Impresionante, gracias Charlie. Ahora, ya dijimos, era largo, era difícil y era peligroso, peligroso. Nunca, jamás nadie viajaba solo. Siempre tenía que ir en una caravana por los peligros que esto representaba. Ahora, si usted se fija, en el versículo 27, al final, dice que este hombre, bueno, lo leemos todo, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar, dice la palabra del Señor, para adorar. Ahora, seguramente alguien le habría hablado de Jesús, de Jehová, y tenía una información incompleta. Sin embargo, a pesar de la información incompleta, a pesar de los peligros, a pesar del sacrificio que significaba, a pesar de tener que formar toda una compañía, a pesar de que iba a estar en un montón de incomodidades, sin embargo, él se levantó para adorar. ¿Saben? Me acuerdo hace algunos años, varios años atrás, yo estaba en una ciudad de Estados Unidos, en Florida, en el centro de Florida, llamada Lakeland. Y recibimos una información de que una persona de Pensilvania había ofrendado para el Ministerio de Palabra de Vida una van, creo que era para 15, 17 personas, no me acuerdo. Ahora yo estaba ahí con otro misionero y dijimos, ¿cómo hacemos para llevar la van hasta Costa Rica? Y dijimos, bueno, hagamos una cosa, vayamos por tierra. Así que había que ir desde Florida, cruzar medio Estados Unidos hasta Texas, de ahí atravesar hacia el sur todo México, luego todo Guatemala, todo Honduras, todo Nicaragua, hasta llegar a Costa Rica. Nos tomó 10 días poder hacer toda esta travesía. Ahora, ¿sabe una cosa? No teníamos lugar donde bañarnos. Lo de la comida era muy difícil, especialmente yo me acuerdo que en ese tiempo había un problema con el agua por todo Centroamérica, no podías tomar agua. Y yo recuerdo que cruzamos ya todo Estados Unidos, llegó la noche porque las aduanas están cerradas, íbamos a dormir, dormíamos dentro de la van, y mi amigo y yo lo primero que hicimos es, bueno, vamos a descansar, nos sacamos las tenis. Y dijimos, no, papito, póngase las tenis de nuevo, que esto huele a 1000 demonios. Así que fueron 10 días viajando, sin cambiarnos, sin sacarnos las tenis. Nunca me voy a olvidar. Llegué a mi casa y mi esposa dice, te tengo una mala noticia. Le digo, ¿qué pasa? Cortaron el agua. ¡No! Cualquier cosa menos que corten el agua. Terrible. Ahora, ¿usted se imagina a este hombre que se levanta de Etiopía para ir a adorar a Dios? En primer lugar, pasión por la persona. Una marca del primer amor es tener pasión por la persona. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué tanta pasión tengo yo por Dios? A veces nosotros oramos y, como habíamos visto hace 2 domingos atrás, una de las características de la oración es
en primer lugar, la adoración. En segundo lugar, dijimos que es el reconocimiento de nuestra incapacidad. En tercer lugar, dijimos que es, ahora sí, los pedidos y necesidades, y luego la acción de gracias. A mí me parece tremendo pensar que hay tres cosas que miran hacia Dios y hay una que mira hacia mí, que es la petición. Saben, en primer lugar, una marca de que yo estoy viviendo el primer amor es que tengo pasión por Dios. Que cuando voy a Dios en oración, no voy directamente, Señor, mira, necesito esto, y de ahí no salgo. Y parece ser que después le digo al Señor, bueno, Señor, contestame por favor hasta mañana. Pasión por Dios, reconocer que Él es soberano, reconocer que de Él es la honra, que reconocer que de Él es la gloria, la alabanza, la adoración, el amor, la gratitud hacia su persona. Pero en segundo lugar, vemos 28 al 31, que es la pasión por su palabra. Pasión por su palabra. ¿Qué dice Vilmita 28 al 31? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Le voy a pedir a Andresito Lucas 24:32. Pato, por favor me buscas Juan 5:39. Lo repito, Juan 5:39, Pato, Lucas 24:32, Andresito. Ahora, hay una cosa que me llama la atención. Él había estado en una fiesta espiritual, ¿verdad? Había ido a Jerusalén por la fiesta de los tabernáculos. Esto sucedía 50 días después de las, ¿cómo se llama?, de las Pascuas, 50 días después de que el Señor fue crucificado. Yo me acuerdo cuando hacíamos con Palabra de Vida las actividades, una se llamaba Crecimiento, que teníamos cantidad de estudios, o la conferencia misionera, cantidad de estudios, y terminábamos y cada cual o se iba a descansar, o se iba a jugar, o se iba al fútbol, o al futbolín, o a charlar con los amigos, a comer algo. Miren lo que hizo este hombre. Dice el verso 28, volvía sentado en su carro, ¿y qué iba haciendo? Iba leyendo. Y me encanta que este hombre iba leyendo. Recuérdense que dijimos que él iba con una compañía, no iba solo, pero él iba leyendo, dice la palabra de Dios, en voz alta. Y entonces todos los que estaban alrededor seguramente estaban escuchando la palabra del Señor, porque dice el verso 30, acudiendo Felipe le oyó que leía, y estaba leyendo un pasaje de Isaías. ¿Sabe lo que me está diciendo este hombre? Que dicho sea de paso, Charlie habló de personajes que impactaran nuestra vida. Este hombre, este etíope, que no era judío, que era un gentil, debe impactar nuestra vida, porque tenía pasión por la persona de Dios, porque tenía pasión
por la palabra de Dios. Termina todos estos días de conferencia, de hablar, de estudio, de lectura bíblica. Se vuelve él, y que vuelve, ¿qué viene haciendo? Leyendo la palabra del Señor. Y me encanta el verso 31, que dice, el verso 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y fíjese que el verso 31 dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Para qué? ¿Qué es lo que este hombre estaba diciendo? Quiero más. Eso es lo que estaba diciendo, quiero más. No me alcanzó con la fiesta de los tabernáculos. No me alcanzó con la lectura en el templo. No me alcanza. Quiero leer en voz alta. Quiero que alguien me enseñe. Quiero más, quiero más. Pasión por su persona. Pasión por su palabra. Fíjese qué interesante, Juan 5:39, Pato. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe a quién le dijo el Señor esto? A los judíos religiosos, a los líderes, que habían fracasado. ¿Y por qué fracasaron? El Señor lo dice, porque no escudriñaron las Escrituras. Andresito, nos lee Lucas 24:32. Sí. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo me imagino esto en la vida del etíope, que ardía su corazón cuando leía las Escrituras. ¿Recuerdan estos dos discípulos que iban camino de Maús? Iban amargados y tristes, desesperanzados. No creían lo que otros discípulos le habían dicho. El Señor Jesús se pone al lado y ¿qué habla? ¿Le habla de qué? De las Escrituras. Y cuando el Señor se va, ellos recuerdan. ¿Y qué es lo que recuerdan? Que ardía el corazón cuando le abría las Escrituras. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo allá por 1975. Sí, Patito, diga, ya sé lo que está pensando. Y yo me acuerdo del pasaje, yo me convertí con 1 Corintios capítulo 6. Y saben, al otro día, después de recibir a Cristo, de haber tenido una vida de negar a Dios, al día siguiente retumbaba en mi mente una y otra vez la palabra de Dios que había leído el predicador. Una y otra vez. Y me ardía el corazón, y entiendo lo que dice el etíope. El corazón arde cuando abrimos la palabra de Dios y entendemos realmente lo que Dios nos está queriendo hablar. La palabra de Dios, pasión por su palabra. Me encanta la pasión de David por su palabra. Fíjese qué interesante. En el Salmo 119, abrí en el Salmo 119, le voy a hacer una prueba. Salmo 119 tiene 176 versículos, ¿verdad? Fíjese qué interesante. Solamente el verso 90, el verso 122 y el verso 132, solamente esos 90, 122 y 132 no hablan de la palabra de Dios. No hablan de la palabra de Dios.
Así que quiero hacerlo de esta manera. Pato, dígame un número entre el 1 y el 176. 77. Vilmita, léame el 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tu ley es mi delicia, la palabra de Dios. Vamos a otro, Gonzalo, dígame un número entre el 1 y el 176. Gonzalo, El micrófono. micrófono. El 5. El 5, Vilmita. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Para guardar tus estatutos, los estatutos de Dios, la ley de Dios. Ale, un número del 1 al 176. 24. ¿Cuánto? 24. 24, Vilmita. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios, la palabra de Dios quiere decir, la palabra de Dios, tu ley, tus estatutos, todo esto habla de la palabra de Dios. Y podríamos seguir dándole, y todo habla de la palabra de Dios, que es la delicia del salmista. 40 veces en el Salmo 119 habla de guardar su palabra, utiliza la palabra guardar. He guardado tu palabra, he guardado tus dichos, he guardado tus mandamientos, 40 veces. Me encanta el Salmo 19, 7 y 8, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. ¿Recuerdan Juan 17, 17? En el 17, 2 veces el Señor le dice, les he dado tu palabra a los discípulos. Pero llega el 17, 17 de Juan y dice, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Vilmi, Juan 6, 66 al 68. El Señor está dando una enseñanza acerca de que Él es el pan de vida. Vilmi. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos se vuelven atrás. El Señor les dice, ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir? Y ahí está Pedro, la encarnación de Yeye. Y agarra y dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Saben? En el libro de Jeremías, 112 veces, dice Jeremías, vino a mí palabra de Jehová. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuánto nos habla Dios a través de su palabra? Tenemos que preguntarnos una y otra vez si realmente arde nuestro corazón por la palabra del Señor. Pasión por su persona, pasión por su palabra. Ahora, ¿recuerdan algo? Todavía no había hablado
Felipe no le había hablado de Jesucristo. Recién ahora le iba a explicar acerca de Isaías capítulo 63. Recién ahora iba a comenzar. El etíope no era salvo. El etíope no conocía a Jesucristo. Sin embargo, aún él es un ejemplo del primer amor. Pasión por su persona, pasión por su palabra. Uno de los personajes no bíblicos que a mí más me impactó y que más me encanta es David Breiner, la biografía de David Breiner. David Breiner era un apasionado por la persona de Dios, era un apasionado por la palabra de Dios y él reconoce que aún no había recibido a Cristo. Y vemos lo último en este hombre. Pasión por la obediencia. Vilmi 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pasión por la obediencia. Acá dice el verso 35, Felipe abre su boca, comienza a enseñarles y le anuncia el Evangelio de Jesús. Y dice el verso 38, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Evidentemente, este Felipe era un espectáculo, porque le anuncia el camino de Jesús, le enseña lo que dice Isaías capítulo 53, inmediatamente seguramente le habló del bautismo. Porque el eunuco dice, yendo por el camino, llegando allí, y dijo el eunuco, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Evidentemente Felipe le habló del bautismo y que el bautismo era un paso de obediencia y que el bautismo era un paso de identificación. Y entonces, ¿qué brota en su corazón? Una pasión por obedecer. Y le dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, el verso 38 es una palabra muy importante en los originales, porque aparece la palabra I, la letra I. Esta letra I significa acción inmediata. Entonces, cuando Felipe ya le dice que sí puede ser bautizado, como acción inmediata, ¿qué es lo que dice que hace? Paró el carro. Y descendieron ambos al agua. Y dice Felipe, le bautizó. Y es interesante que termina el pasaje, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió como gozoso su camino. El primer amor por la persona, el primer amor por la obediencia, el primer amor por la palabra nos llena de gozo. Nos llena de gozo. Qué maravilla fue aquel tiempo en que recibimos a Cristo. Pero saben, hermanos, no hay razón para perder el primer amor. No hay razón para perder una vida de gozo. Solo tenemos que analizarnos cómo estamos en nuestra pasión por su persona, la pasión por su palabra, nuestra pasión por obedecerle a Dios. Y sigamos gozosos por el camino.
Vamos a orar, con Sandro nos dirigís a Dios en oración, por favor.